alegría del Evangelio llena de gozo mi corazón. La alegría alegrísima del Evangelio. Un gusto poder encontrarnos con usted. La alegría del Evangelio llena la vida entera, llena la vida entera si te encuentras con Jesús. Llena la vida entera si te encuentras con Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Depende de sus circunstancias a la hora que nos esté viendo o escuchando, ya que este espacio no tiene una hora fija, sino que va de aquí para allá, de allá para acá, de día, de noche, de mañana, de tarde, como sea. Lo importante es llegar hasta ustedes. Le damos entonces la más cordial bienvenida a este su espacio, la alegría alegrísima del Evangelio. Bienvenidos a ustedes y también a usted, Padre, y bienvenido, un gusto tenerle por acá. Gracias, Edgardo, un gusto saludarte y un gusto saludar a toda la audiencia, ¿verdad?, que está pendiente también de este programa. Y bueno, ya tenemos algunos días también, ¿verdad?, de estar ahí acompañando, así que aquí estamos para seguir perseverando. Bueno, pues bienvenidos, ojalá y vayamos viviendo de una forma bien, no cuadrada, ¿no?, pero sí de alguna manera ir viviendo estos tiempos que la iglesia nos va presentando. Seguimos viviendo este tiempo de Pascua, nos vamos aproximando, acercando a la gran fiesta de Pentecostés, pero si nos vamos dando cuenta, qué bonito es el tiempo de Pascua, ¿no? Acabamos de pasar de celebrar el Domingo del Buen Pastor, ¿verdad?, que es el cuarto domingo de la Pascua, y iniciamos esta semana también celebrando, leyendo el Evangelio que también nos habla del buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Hemos celebrado también el inicio del mes de mayo, mes de la Virgen María, mes del trabajo, mes de San José Obrero, y bueno, es un tiempo que si nosotros nos vamos dando cuenta, es un tiempo preciosísimo para vivirlo, para poder abrirnos a la palabra y que la palabra nos ayude este caminar de fe que cada uno de nosotros llevamos. Padre, pues es un gusto tenerle por acá. Gracias, Edgardo, gracias a ustedes que están pendientes. Pues sí, la verdad que estamos en este tiempo muy especial, en este tiempo de gracia, ¿verdad?, donde experimentamos pues un poco más de cerca a Dios, y especialmente manifestado en Cristo resucitado, ¿verdad? Y como este tiempo pascual, pues como ya decía Edgardo, pues tiene como diferentes etapas, ¿verdad? Y bueno, al celebrar incluso el domingo de la Divina Misericordia, del Buen Pastor, ya el inicio de este mes, ¿verdad?, que nos ponemos en las manos del Señor para que este mes pues esté lleno de muchas bendiciones y también de mucho aporte nuestro, ¿verdad?, desde lo que somos, dar lo mejor en el trabajo, en la familia, mejorar en algo o incluso disminuir en algo también, ¿verdad?, aquello negativo que no nos ayuda. Pues el tiempo de Pascua es precisamente permitir que Jesús resucitado pues llegue a nuestra vida y nos ayude a vivir como hombres y mujeres resucitados también, ¿verdad? Y qué bueno que nos dejamos alimentar por la palabra de Dios y sobre todo pues del cuerpo y la sangre de Cristo que también pronto también vamos a celebrar, ¿verdad? Así que les invitamos pues a estar atentos a cada movimiento, ¿verdad?, cada espacio donde la palabra, donde las fiestas, donde todo lo que nos va presentando la liturgia nos va ayudando a crecer, nos va ayudando a ser mejores personas, mejores hijos de Dios, mejores prójimos, mejores en todo lo que vamos haciendo y la vida nos permite hacer, ¿verdad? Así que hoy continuamos precisamente con la exhortación apostólica del Papa Francisco, ¿verdad?, Evangelii Gaudium, donde también queremos que el Papa nos vaya orientando y que la vida que vamos haciendo cada día pues también tenga la luz y orientación del Papa Francisco, ¿verdad? Así que vamos a ponernos en la presencia de Dios, ¿le parece, Edgardo? Y también les invitamos a ustedes para que podamos hacer una pequeña oración y pedir al Señor pues que nos dé la sabiduría para tratar pues esta palabra con mucho respeto, pero sí descubrir el mensaje que Dios quiere darnos a ustedes y a nosotros también, ¿verdad? Y nosotros pues poderles acompañar de manera sencilla, ayudando pues a comprender las palabras del Papa Francisco. Digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que venga sobre nosotros, que también descienda sobre los hermanos, hermanas que están siguiéndonos por medio del canal.
te pedimos a que nos inspires, que nos des la gracia de tu Espíritu, que nos des la sabiduría, el entendimiento y sobre todo que nos abras el corazón, aumentando nuestra fe, para que este corazón pues disponible para esta palabra, para estas orientaciones del Papa, pues juntos también podemos descubrir cuál es su voluntad para nuestra vida. Que ante todo también estemos como predicadores, como oyentes y servidores de la palabra, que estemos también atentos a lo que el pueblo de Dios vive, a lo que las personas están viviendo en sus situaciones, en la familia, los jóvenes, los niños, la realidad que está alrededor nuestro. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestros ojos, especialmente los ojos espirituales, para que podamos descubrir esas llamadas divinas allí en medio de los acontecimientos de la vida. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, y para comenzar, pues para continuar, ¿verdad? Vamos a continuar la lectura de la exhortación del Papa Francisco, ¿verdad? Hoy nos corresponde meditar un poquito, comentar el número 154 de este documento, que lleva por título Un oído en el pueblo. Vamos a darle lectura entonces, y los que tienen pues el documento en sus manos, pues podemos seguirlo, ¿verdad? También decirles que este documento lo podemos descargar de internet, ¿verdad? Y tenerlo pues ya sea en el celular o en la tablet. Número 154. El predicador necesita también poner un oído en el pueblo para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar. Un predicador es un contemplativo de la palabra y también un contemplativo del pueblo. De esa manera descubre las aspiraciones, las riquezas y los límites, las maneras de orar, de amar, de considerar la vida y el mundo, que distinguen a tal o cual conjunto humano, prestando atención al pueblo concreto con sus signos y símbolos y respondiendo a las cuestiones que plantea. Se trata de conectar el mensaje del texto bíblico con una situación humana, con algo que ellos viven, con una experiencia que necesite la luz de la palabra. Esta preocupación no responde a una actitud oportunista o diplomática, sino que es profundamente religiosa y pastoral. En el fondo es una sensibilidad espiritual para leer en los acontecimientos el mensaje de Dios. Y esto es mucho más que encontrar algo interesante para decir. Lo que se procura descubrir es lo que el Señor desea decir en una determinada circunstancia. Entonces, la predicación o la preparación de la misma se convierte en un ejercicio de discernimiento evangélico, donde se intenta reconocer a la luz del Espíritu una llamada que Dios hace oír en una situación histórica determinada. En ella y por medio de ella, Dios llama al creyente. Hasta aquí el número 154 de la exhortación Evangelii Gaudium. Vamos entonces, queridos hermanos, a hacer una pequeña reflexión, ¿verdad? Y sobre todo descubrir lo que el Papa Francisco nos quiere decir en este numeral. Y es que nosotros, cuando estamos preparando una charla, especialmente la homilía, ¿verdad?, la predicación de la palabra, no solamente debemos leer las lecturas, no solamente debemos leer la Biblia, sino que también, además de leer la palabra, a escuchar la palabra de Dios, leer las Sagradas Escrituras, estamos comprometidos también para estar atentos a lo que viven las personas, a lo que vive el pueblo, lo que viven las comunidades, qué situaciones les quitan la esperanza, qué situaciones problemáticas tienen los niños, los jóvenes, cómo está la familia, cómo está, digamos, la salud de la gente. Entonces, el Papa Francisco nos dice y nos recomienda que antes de predicar, nosotros también conozcamos la realidad. Esa realidad donde hay pobreza, donde hay violencia, donde hay, y violencia en todos los niveles, ¿verdad? Violencia en la familia, violencia afuera, ¿verdad? Cómo está la seguridad o la inseguridad de las comunidades, cómo se sienten las personas, se sienten seguras, se sienten preocupadas, ¿ven?
quienes han quedado después de que hay familiares que han emigrado, por ejemplo. Entonces, además de conocer la palabra, además de conocer las escrituras, ven, el Papa Francisco nos está exigiendo, nos está orientando para que nosotros también escuchemos qué dice el pueblo de su vida, qué siente, qué preocupaciones tiene, qué esperanzas, por qué hay gritos en la sociedad, ¿ven? Entonces, esto es precisamente lo que nos está diciendo el Papa Francisco. No sé qué dice Edgardo. Sí, vea, es bien interesante descubrir lo que a la luz del pensamiento del Papa Francisco tiene sobre sus hombros de responsabilidad el sacerdote, vea. Bueno, y no solamente el sacerdote, sino que también el delegado de la palabra, porque el delegado es el que más conoce los rincones donde no llega el servidor, ¿verdad? Entonces, es bien importante, ¿no?, que esta parte, ¿no? Y fíjese que yo, casi nunca había pensado en esta parte, ¿verdad? Que el predicador tiene que no solamente detenerse en lo que ya hemos visto, ¿verdad?, de la escritura, de espiritualizarse, de personalizarla, sino que también tiene que poner el ojo en lo que vive el pueblo, ¿no? Y acordémonos de que, bueno, eso fue lo que más afectó a Rutilio Grande, a Monseñor Romero y a otros mucho más, ¿verdad?, que son incontables los que, no solamente los que ya tenemos en el catálogo de los beatos y santos, ¿verdad?, sino que es enorme la cantidad de catequistas también que han ofrendado su vida, ¿no? Entonces, que cuando se conoce esa realidad humana, pues hay que iluminarla con la palabra, ¿no? Y algo bien interesante, padre, es que comienza diciendo este párrafo o este numeral: el predicador necesita también poner un oído en el pueblo para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar. Y yo cuando lo leía, pues, se me ocurrió a mí, ¿verdad?, pensar lo que los fieles quieren escuchar, pero eso es otra cosa, ¿no? Lo que nosotros queremos escuchar y lo que desde Dios necesitamos escuchar. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Porque muchas veces nosotros queremos escuchar una palabra acomodada a mi conveniencia, quizás, ¿verdad?, y busco una palabra y que no solamente se da en estos, puede darse también en la parte personal, ¿no?, de ir a la Biblia para buscar una palabra según yo la quiero, no según Dios me la quiere dar, ¿verdad? Y entonces esto es parte también del discernimiento del predicador, y especialmente del sacerdote, ¿no?, a la hora de preparar la homilía, ¿no?, de saber la palabra que el pueblo necesita escuchar, ¿eh? Y para eso, pues, si no tiene el proceso que ya vimos de personalizar la palabra, de vivirla, de permitir que la palabra la interpele, ¿no?, de poderse ver cara a cara con el Evangelio, pues va a ser bien difícil que pueda descubrir realmente esa palabra que el pueblo necesita escuchar, padre. Sí, y yo creo que el Papa Francisco a los predicadores nos está diciendo eso, que nos metamos a conocer la realidad de las personas, de las familias, de las comunidades, porque así nosotros podemos distinguir si si hay situación de violencia o de inseguridad. Nosotros como predicadores, pues, vamos a escuchar la palabra y vamos, desde esa situación que ya conocemos, vamos a animarles a las personas, ¿verdad? O por lo menos a afianzar esa seguridad, pues, en Dios, ¿no? Entonces, si yo no conozco esa realidad, pues yo voy a decir cualquier palabra, ¿verdad? Pero quizás no conectado con la realidad que está viviendo el pueblo, ¿verdad? Entonces, yo creo que por eso es muy importante que nosotros conozcamos. Y yo por lo menos tengo una experiencia que sí, digamos, no es que me haya marcado, pero sí, digamos, uno puede ¿cómo se llama? Como estar satisfecho, ¿no? Por ejemplo, en alguna comunidad, en alguna parroquia, en un departamento, ¿verdad?, que yo conozco desde mi adolescencia,
yo conocí a las personas que estaban animando una comunidad. Y de hecho era una comunidad de renovación carismática. Pero al pasar del tiempo, después cuando yo ya regresé del seminario, de la formación, yo sabía que un señor pues estaba al frente de la renovación, pero había otro señor de ese mismo grupo que se pasó a otro movimiento, ¿verdad? No voy a decir el nombre. Pero lo cierto es que ahora que yo regresé de sacerdote hace unos años, yo les ofrecí la formación bíblica y especialmente la lección divina. Y entonces ya un poquito me habían contado qué situaciones, qué problemas había. Y entonces yo dije, bueno, este texto les viene como anillo al dedo. Y entonces entre todos leímos la palabra, ¿ven? Hicimos todo el proceso de la lección divina y resulta que en la aplicación de ese texto, los mismos hermanos dijeron, no, es que esto, la palabra nos está diciendo que esto nos está pasando a nosotros. Que hay un hermano que está siendo causa de división. Es decir, no era lo mismo decirle, mire, usted es el que está causando esa división, es decir, no, la palabra nos está diciendo que eso nos está pasando a nosotros, ¿ven? Y entonces, claro, como yo ya conocía la situación, y decía, bueno, el texto nos va a decir que ante todo hay que buscar la unidad y el crecimiento de la comunidad, y que si hay diferentes movimientos en el grupo, pues que esos dones que tenemos, pues pongámoslo al servicio de la unidad, ¿ven? Entonces, lo que quiero decir es que, como yo conocía un poco a las personas, y luego me entero de que la comunidad se estaba dividiendo porque habían dos movimientos en conflicto, ¿ven? La renovación carismática y otro grupo, ¿ven? Entonces, yo decía, vamos a iluminar con esta palabra, ¿ven? Porque esto ya pasó en otras comunidades y le pasó a las comunidades que evangelizaba Pablo. Entonces, eso nos ayudó para descubrir. Pero al final, bueno, me trataron como enviado del mal, porque precisamente yo busqué un texto que iluminara esa realidad para caer en la cuenta, ¿ven? Y entre todos descubrir, ¿ven? Que precisamente la comunidad se estaba dividiendo porque no dialogaban, porque aunque unos y otros pertenecían a un movimiento y a otro movimiento, pues cada uno quería como llevar agua a su molino, ¿ven? Cada uno quería llevarse su grupo, entonces estaban siendo causa de división. Entonces, así más o menos, una pequeña aplicación, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno conoce a las personas, cuando uno conoce, ¿ven? Entonces, es cuando uno puede, y conoce un poquito más de la palabra, uno puede buscar textos, ¿ven? No para causar daño, no para hacer causa, ¿verdad? Ni que lo tilden a uno de enviado del mal, sino la palabra que es vida, ¿ven? Es una luz que va a decirle, miren, caigamos en la cuenta, nosotros estamos afectando esto. Entonces, pero es la palabra la que va llevando. Y sobre todo, muy bonito, cuando entre todos vamos descubriendo. Una cosa es que yo conozca el texto y conozca la realidad, y yo les diga, miren, es que ustedes están haciendo esto y esto. No, lo interesante es que entre todos, teniendo cada uno su Biblia, fue descubriendo cómo el texto le estaba iluminando esa realidad. ¿Ven? Entonces también en las parroquias, en las comunidades, en los grupos, ¿ven? Nosotros que predicamos, pues estamos llamados a conocer la realidad, porque así, digamos, conociendo la situación, ¿ven? Así también nosotros tendremos más palabra, o desde la palabra de Dios, buscar una luz, decirle, mire, esto es lo que está pasando, miren la palabra, cómo nos va orientando, cómo está señalando, miren, este es lo que nos dice el Evangelio, ¿ven? Entonces, eso es precisamente lo que nos está diciendo el Papa Francisco. A veces hay personas que no les va a gustar. Sí, obvio. ¿Sí? Entonces, esto se puede entender como usted decía, ¿verdad? El Papa Francisco dice, no, es que hay que darle la palabra que el pueblo necesita. Pero muchas veces hay personas que no están sinceras y que quieren una palabra acomodada, ¿ven? Pero si uno conoce la realidad, uno sabe lo que necesita la gente. Porque si hay tristeza, si hay problemas en la familia, si hay esto, entonces conociendo esa realidad uno dice, no, este texto vamos a orientarlo desde la esperanza, este texto lo vamos a orientar de una manera positiva para ayudarle a levantarle el espíritu a las personas. ¿Sí? Y esto es lo bueno diría, de los párrocos, ¿no? De ustedes los sacerdotes, porque
cuando caminan ya por varios años con una comunidad, obviamente los confiesan, buscan consejo, dirección espiritual, entonces conocen de una manera muy especial a las personas, ¿no? Que es bien difícil que otros, un delegado, por ejemplo, por más que haga o por más que haya cercanía, no van a tener el mismo conocimiento íntimo de las personas como ustedes los sacerdotes, ¿no? Entonces, es bien interesante que de esta manera, ¿no? Y que también nosotros como fieles nos dejemos guiar, ¿no? Nos dejemos llevar, porque como usted ha dicho, hay personas que les va a gustar dejarse iluminar por la palabra, pero hay otras que no, porque nos va a denunciar eso que estamos haciendo mal. Y quedamos al descubierto, ¿no? Quedamos al descubierto en lo que realmente andamos. Por lo tanto, es bien interesante, ¿no? Aunque también llega un momento en que cae bien una refrescadita, ¿no? Cuando cambian después de 6 años un sacerdote en un determinado lugar, igual a ustedes les pasa, ¿no? Porque a pesar de que están en toda una zona, digamos, no en una parroquia, en un territorio como un párroco, pero igual llega un momento en que los cambian y los mandan para otros países, ¿no? A otras regiones. Pero de repente también cae bien, ¿no? Cuando refrescan, viene el cambio de sacerdote, y aunque el sacerdote comienza de cero, pero a lo mejor trae nuevas ideas y esto ayuda, abona a que a lo mejor el fiel, los laicos, puedan tener otra perspectiva, ¿no? Otro punto de vista de otro sacerdote que les pueda ayudar también. Pero sí es muy interesante darnos cuenta cómo la Iglesia, con toda su sabiduría, ¿no? tiene todo esto y nos ofrece todo esto, pero que también se convierte en un reto, ¿no? Para ustedes los sacerdotes, la aplicación, la disciplina, ¿no? Porque, pues, si no, toda esta riqueza queda desperdiciada, ¿no? Queda ahí como que no se le saca provecho para la vida, para el crecimiento, para el caminar en la fe de una comunidad concreta, ¿no? Sí, y precisamente aquí el Papa Francisco en este numeral 154 dice al medio del texto, ¿no? Se trata de conectar el mensaje del texto bíblico con una situación humana, con algo que ellos viven, con una experiencia que necesita la luz de la palabra. Yo creo que esta frase nos está diciendo lo que estamos llamados a hacer nosotros, pues que predicamos, que explicamos la palabra. Es decir, que logremos conectar con la realidad, con las situaciones muchas veces difíciles que están experimentando las personas. Entonces, ciertamente es como dice el Papa Francisco, un discernimiento evangélico. Es decir, a medida que yo vaya escuchando la palabra, que también debo leer el periódico, debo escuchar la radio, debo escuchar lo que está pasando en las comunidades. Entonces, yo ya debo llevar un poquito como los puntos, es decir, bueno, yo sé que el tema familiar está muy difícil, pues voy a orientar el evangelio, por decir algo, el mensaje, pues que di una palabra a la familia. O incluso para la comunidad que está dividida. Bueno, según la experiencia de los Hechos de los Apóstoles, o según la experiencia, digamos, de las comunidades de Pablo, pues resolvieron de esta y otra manera. Este consejo puede ayudar a estas comunidades que están pasando esta situación difícil. Entonces, ya, como dice el Papa Francisco, pues se trata de que nosotros hagamos una búsqueda, ¿ven? O un discernimiento, ¿ven? Al preparar la predicación, ¿ven? Hay que ir escuchando también qué dice el pueblo, qué es lo que hace sufrir al pueblo, a las personas, a las comunidades, a la familia, ¿verdad? Entonces es un ejercicio ciertamente de búsqueda, de discernimiento, ¿verdad? Entonces ciertamente hay personas que tienen más experiencias que otros, ¿verdad? Porque puede ser que han pasado haciendo todo este trabajo de la predicación por mucho tiempo y se han ejercitado un poco más. Entonces puede ser, ¿verdad? Pero ante todo, de repente quizás no es la palabra mía la que importe, ¿verdad? Puede ser que por la experiencia pues yo sepa o algunos sepamos dar con claridad algún consejo desde la palabra de Dios, pero en el fondo lo más importante es la palabra de Dios, ¿verdad? Y que nosotros como evangelizadores, como sacerdotes, como predicadores, pues somos medio, ¿verdad? Somos un medio por el que queremos
que la palabra de Dios, que el Evangelio, pues vaya siendo esa luz, ¿ven?, para la vida, pues, de la familia, de aquellas personas, pues, que están pasando una situación bien difícil. Entonces, ese es un reto, ¿ven? Ese es un reto. Y qué bueno que también usted en su casa, ¿ven?, de repente quizás no es predicador, y si lo es, qué bueno, pero todos los que leemos la palabra de Dios, también creo, y aunque no lo diga el Papa Francisco, pero sí debemos permitir que la palabra vaya iluminando nuestra vida, ¿ven? Que si la palabra nos llama, pues, al perdón, ¿ven?, esa palabra dejemos que nos toque a nuestra vida, porque puede ser que sea un llamado para que nosotros perdonemos, o incluso, ¿ven?, si la familia está dividida, ¿ven?, y el mensaje nos está señalando, ¿verdad?, un punto, un consejo para buscar la unidad, pues también la palabra puede ser una luz para la familia, gracias a usted que le está escuchando esa palabra, ¿verdad? E incluso desde los medios, desde este canal, desde diferentes medios, pues estamos llamados a iluminar, ¿ven?, desde la palabra de Dios, la vida, las situaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el mundo, ¿verdad?, la guerra, tantos desastres, tantas situaciones que están afectando la vida de los hijos de Dios, desde las hijas de Dios, pues también desde los medios estamos llamados a dar esperanza, ¿ven?, a dar ánimo, ¿ven?, al llamado de la alegría en unas situaciones de tristeza. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra siempre nos invita, sobre todo el resucitado nos dice, ¿verdad?, alégrense, tengan paz, tengan esperanza. Entonces, como la palabra, ¿ven?, quiere dar esperanza a esas situaciones, pues, donde muchas veces nos van robando esa confianza, esa esperanza. También habría que ver, Padre, nosotros como laicos, qué tanto estamos dispuestos a permitir que esa vida sea iluminada por la palabra, ¿verdad? Porque aquí dice, no es por diplomacia, ¿verdad? O sea, es cuestión pastoral, pues, que el pastor debe de meterse en la vida de sus ovejas, ¿no? Intervenir, ayudar, guiar, orientar. Pero esa es la parte del pastor, pero también es parte de la oveja dejarse, permitir que el sacerdote intervenga, ¿no? Dejar que la palabra verdaderamente nos oriente, nos guíe a resolver los problemas, las dificultades. Pero muchas veces yo he escuchado frases como, y el sacerdote que no tiene mujer dice, ¿cómo vas a ver él verdaderamente los problemas? ¿Cómo resolver un problema? Si él nunca ha tenido esposa, nunca ha estado casado, pues. Entonces, pero es que es la palabra del Señor, ¿no? Es la palabra que siempre tiene, es el Señor que quiere dejarse escuchar en esa realidad concreta, ¿no? Y por eso yo admiro al pueblo judío, ¿no? Cómo, o sea, no separan, digamos, su vida social de la religiosa, ¿no? Eso es un solo, ¿no? Un solo. Y la vida, o sea, el que vive es el Hijo de Dios, es el que vive haciendo vida a la palabra, o la ley, ¿no? O la ley, pero de una forma bien religiosa, ¿no? Entonces nosotros, lamentablemente en nuestra cultura, separamos la parte religiosa con la parte social, ¿no? Y decimos, este cura que no hable de política, ¿no? Este cura que no se meta en la realidad social, pero es ilógico, ¿no? Si para eso está la palabra, para iluminar el caminar en la fe de sus hijos. Y sus hijos somos todos nosotros, los que formamos la sociedad. Pero insisto, hay que avanzar también en esta parte, en donde nosotros como laicos, como ovejas, permitamos, seamos frágiles en la parte de permitir, ¿no? En dejarnos orientar, dejarnos guiar, dejar que la palabra a través del sacerdote, a través del pastor, pues llegue a nosotros, ¿no? Y bendito sea Dios que tenemos sacerdotes, ¿no? Bendito sea Dios, pero a veces el problema es que muy poco los valoramos y muy poco le damos cabida a su palabra en nuestra cotidianidad, Padre. Sí, yo creo que parte de la responsabilidad la tenemos nosotros, porque, por ejemplo, cuando Jesús habla del buen samaritano, ¿ven?
el samaritano da ejemplo de cómo hay que ser prójimo. El prójimo no es la víctima que encuentro, ¿verdad? El prójimo es el que se acerca. Entonces, digamos, el pastor debe ser prójimo, es decir, debe acercarse al pueblo, a las personas, ¿verdad? Entonces, muchas veces, ya sea por las muchas ocupaciones, ya sea porque no me gusta, ¿verdad?, el tener contacto con la gente, con las situaciones que vive la gente, entonces muchas veces me pierdo de esa riqueza que tienen los pueblos, ¿ven? Entonces, muchas veces no se valora, ¿ven?, al sacerdote, ¿ven?, precisamente porque él mismo busca como alejarse del pueblo. Y entonces aquí está lo que se le llama muchas veces como que a veces nos convertimos en funcionarios. O sea, es decir, el funcionario, digamos un funcionario público es el que cumple un horario. O sea, entra a tal hora, sale a tal hora y después no se acuerda de nadie más. Entonces, a veces tenemos nosotros el peligro y la tentación de convertirnos en funcionarios religiosos, donde decir, no me interesan las personas, sino que me interesa cumplir un horario. Entonces, la misa está a tal hora, yo llego unos minutos antes, hago la misa, desaparezco y ya, si la gente quiere hablar conmigo, si quiere que le confiese algún consejo, alguna orientación, pues ya no me corresponde porque no es parte de mi horario, ¿verdad? Entonces, tenemos la tentación y a veces puede ser que por eso hay muchos sacerdotes muy cercanos y son muy valorados por el pueblo, ¿ven? Esa cordialidad, esa amistad, esa cercanía, ese respeto, ¿ven? Y entonces eso les hace personas muy atractivas, ¿ven? En el buen sentido de la palabra. Entonces mucha gente busca a esos sacerdotes, pero aquel sacerdote que lo vemos pues de repente solo el domingo, porque quizás tiene muchas ocupaciones y de repente no deja tiempo para contactar pues con las señoras que pasan vendiendo por ahí, o con personas, digamos, de repente humildes, o cualquier tipo de persona, ¿verdad? Entonces, no es muy cercano. Entonces, tenemos nosotros el peligro, ¿ven?, de convertirnos en aquellos que cumplimos un horario, ¿ven?, y ya después ya no tengo contacto con la gente, ¿verdad? Entonces, a veces hay personas, pues hay parte de los fieles que no lo valoran precisamente a eso, ¿verdad? Ahora, hay personas de los laicos, pues que lastimosamente uno no es monedita de oro, ¿verdad?, para caerle bien a todos, pero así pasa también. Por muy cercano que sea el sacerdote, va a decir, ya es mal pensado. Si es amable, pues esto ya es como demasiado. Entonces, y si el sacerdote, pues por sus ocupaciones también, ¿verdad?, no tiene tiempo de acercarse a la gente, decir, no, es un sacerdote indiferente, etcétera, etcétera. Sin embargo, estamos llamados, como dice el Papa Francisco, a llevar el olor a oveja, ¿verdad? Es decir, el olor a la realidad de la gente, de la situación que pasa, pues, la familia o las comunidades, ¿verdad? Entonces, creo que hay que ir venciendo esa tentación en la medida de lo posible, aunque quizás yo soy un poco tímido o según mi personalidad, pero como sacerdote estamos llamados a aproximarnos, a acercarnos y a escuchar al pueblo para así tener más luces, y así cuando tenemos que predicarles no vamos a señalar a nadie, pero sabemos, la familia la está pasando mal, los jóvenes están pasando estas situaciones difíciles. Entonces, como nosotros también desde la cercanía, ¿bien? Y por eso para escuchar al pueblo no solamente escuchar el celular, escuchar un video o eso, ¿verdad?, que también hay que hacerlo, pero sobre todo estando cerca, estando allí, escuchando incluso lo que hacía Monseñor Romero, ¿verdad?, tomando café con las familias ahí, ¿verdad? Y allí hay preguntas, hay respuestas, hay comentarios, hay algo que se va pues compartiendo pues al calor de un café, ¿verdad?, al calor de esa conversación. Bien interesante esta parte, ¿no? Y pues bueno, vamos yo creo que la oración hace mucho también, ¿no? Oremos por los sacerdotes para que el Señor les conceda humildad, sabiduría, y si el sacerdote tiene humildad, no se puede aislar, ¿verdad? Va a salir. Oremos para que el Señor les conceda sabiduría, ¿no? Para que les conceda amor por su ministerio, ¿no? Y de esa forma pues puedan ser más cercanos, ¿no? Pero gracias a Dios aquí en
de los que yo conozco casi todos son muy cercanos, ¿no? Muy cercanos con la gente. Y yo recuerdo un día de esto platicando con mi papá, me decía él que aquí esta parroquia ha tenido la suerte de tener muy buenos sacerdotes y santos. Me decía, por ejemplo, hablando de allá por sus años de juventud, hablamos de 1955, 1960 quizás, que venían misioneros, me decía, acá a esta parroquia Santa Catarina, y me decía él que increíble, o los horarios de sermones que me decía mi papá. Dice que aquí en esta parroquia hubo un sacerdote que tenía tanta santidad, que tenía un poder de convocatoria terrible, que los sermones se los ponía a las 10 de la noche, allí en ese templo, pero no los hacían adentro, sino afuera. Y me dice mi papá que ellos, toda la familia, la abuela, tíos y todos los hermanos, bajaban todos, absolutamente todos, a las 8 de la noche se venían. Ellos vivían en el Cantón La Peña, recto, no sé si conoce usted el Cantón La Peña, a las faldas de aquel volcán que se ve en la zona norte, y bajaban todos, me dice, a escuchar los famosos sermones que este sacerdote daba a las 10 de la noche. Y el sermón terminaba a las 12 de la noche. Y a esa hora subían, me dice. Y no vas a creer, me decían que eran 3 pelones. No, el parque full de gente, lleno de gente. Y que la gente estaba expectante a escuchar. Porque aquellos sermones eran poderosos. O sea, y la gente amaba a aquellos sacerdotes. Es increíble. Entonces, definitivamente, bueno, nosotros tenemos el gusto de tener también en nuestra parroquia, en la San Juan María Vianney, sacerdotes muy cercanos, ¿no? Muy cercanos, que hace que la gente sea bien cercana también a ellos. Yo creo que también esta parte que usted ha mencionado es muy cierta, ¿no? Y quizás determina un 70% quizás esa confianza de la gente, ¿no? Si él se baja del caballo, como dicen, ¿verdad? Y es capaz de empolvarse los pies junto a su gente, junto a la feligresía, pues la gente le acoge, ¿no? Pero si él más se esconde, pues la gente va a sentir esa apatía de sus pastores, ¿no? Entonces, pero también pongamos la parte que nos corresponde a nosotros, como dice en el numeral anterior, no corramos la tentación de mirar la palabra para mirar el pecado del otro, lo malo que el otro hace, sino lo que yo puedo hacer de bien. Y de esa manera, pues contribuir a la cercanía. Si el sacerdote no se acerca a mí, pues a lo mejor yo puedo dar un paso hacia él, ¿no? Sí. Así que, pero muy interesante esta parte en donde el Papa Francisco nos invita a los sacerdotes y a todos aquellos que en algún determinado momento les toque hablar del Evangelio, pues mirar un ojo al Evangelio y con el otro ojo al pueblo, ¿no? Para ver esa realidad que vamos a iluminar, porque si no encendemos el candil pero no sabemos qué sector de las tinieblas queremos iluminar, pues a lo mejor no logremos todo el objetivo que se debería, ¿no? Con la palabra. Exactamente, yo creo que ahí está el reto de cómo nosotros tenemos que tener en cuenta estos elementos, ¿verdad? Para enriquecer la predicación. Ven, en esa preparación de lo que vamos a predicar al pueblo de Dios, pues ya dice el Papa Francisco que tengamos, pues, estemos atentos, ¿verdad?, a lo que está pasando. Y sí, ciertamente, de repente muchos sacerdotes tenemos el ánimo, la energía y tal, y el talante, ¿verdad?, la disponibilidad para acercarnos. Ven, pero puede ser también la cercanía de los laicos también hacia el sacerdote, ¿verdad?, para escuchar incluso, para saludar, para compartir, no chambrear, ¿verdad? Que eso es muy fácil, pero sí, por ejemplo, que si un delegado se acerca al párroco, al sacerdote de confianza y le comenta, miren, esta situación está pasando en la comunidad, pues necesitamos la visita del sacerdote para que puedan dar una palabra también, ¿verdad? Entonces, yo creo que entre todos vamos como encontrando, ven, esas llamadas que Dios nos hace desde la realidad, porque quieras o no, los problemas y las situaciones difíciles que viven las personas y las comunidades o familias son llamadas de Dios, ven, son llamados que Dios está haciendo para que nosotros demos una luz,
¿ven? No desde nuestra palabra es un puente, pero donde pase el mensaje de Dios a ese sector. Entonces yo creo que entre todos vamos descubriendo pues lo que Dios nos está pidiendo para que pues demos una palabra o muchas palabras pues que den esperanza y den ánimo. Así que aquí vamos ya como creo que concluyendo, ¿verdad? Porque queremos pues ayudarles a ustedes que aunque sea con poco pues algunas orientaciones desde las orientaciones del Papa Francisco pues dar una ayudadita, ¿verdad? Y ahí pues les encomendamos para que cuando ustedes lean la palabra también tengan en cuenta la realidad, la situación que vivimos y así pues hablar a los demás, dar esperanza, dar palabras de aliento desde la palabra de Dios, pues que siempre es una palabra viva, ¿verdad? Así que vamos a pedirle al Señor pues que bendiga nuestra vida, que bendiga nuestro caminar, que bendiga todo el trabajo que se está haciendo a nivel pastoral, a nivel de la diócesis y felicitar a aquellos sacerdotes, párrocos que también han iniciado ese proceso de formación de evangelizadores, ¿verdad? Entonces animarles también a los sacerdotes y evangelizadores laicos para que estén atentos a la palabra, pero también atentos al pueblo, ¿verdad? Como nos está diciendo el Papa Francisco. Así que vamos a pedir al Señor pues que nos dé la bendición y que podamos nosotros pues continuar perseverando pues en haciendo vida la palabra. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Muy bien. Okay. Bueno, Padre, pues muchas gracias y gracias a todos ustedes que nos ven, ya sea a través del canal, nos escuchan a través de la radio o a través de las redes sociales. Ha sido un gusto compartir con ustedes este su espacio, la alegría alegrísima del Evangelio. Dios mediante, nos veremos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Que estén bien. La alegría del Evangelio llena de gozo mi corazón. La alegría alegrísima del Evangelio. Un gusto poder encontrarnos con usted. La alegría del Evangelio llena la vida entera, llena la vida entera si te encuentras con Jesús. Llena la vida entera si te encuentras con Jesús.